He trabajado en la fuerza policial durante muchos años, pero hay una experiencia que siempre se quedará conmigo. Ocurrió en una fría noche de noviembre, cuando una llamada nos llevó a investigar una antigua instalación hospitalaria en un pequeño pueblo llamado Ravenshoe. El hospital había cerrado hacía más de 30 años tras una serie de misteriosas desapariciones de pacientes y desde entonces se decía que el lugar estaba maldito. Todo comenzó cuando recibimos una llamada al 911. La voz de la mujer que hablaba era suave y temblorosa. Dijo que su madre estaba atrapada en el hospital y que necesitaba ayuda. Intenté obtener más detalles, pero la línea se cortó abruptamente. Lo curioso es que, al rastrear la llamada, descubrimos que provenía de dentro del propio hospital, un lugar que, según los registros, estaba completamente deshabitado y sin conexión eléctrica desde hacía años. Por supuesto, fui enviado a investigar junto con mi compañero, el oficial Brown. Ninguno de los dos creía en las historias de fantasmas, pero ambos sentíamos una incomodidad inusual al acercarnos al lugar. La estructura del hospital se alzaba como una sombra colosal, desmoronándose por el abandono, con ventanas rotas y muros cubiertos de enredaderas que parecían devorar el edificio. Aparcamos justo enfrente y, antes de bajar de la patrulla, encendí mi linterna y revisé mi radio. Brown hizo lo mismo. El lugar estaba completamente oscuro y el viento apenas se oía entre los árboles que rodeaban el hospital. A lo lejos, se escuchaba el leve chirrido de una puerta oxidada, movida por el viento. El lugar estaba abandonado, sí, pero algo en el aire nos hacía sentir como si no estuviéramos solos. Entramos por la puerta principal, que estaba entreabierta, crujió cuando la empujamos, y un aire frío nos golpeó de lleno. El vestíbulo estaba en ruinas, con escombros por todas partes. Pisos de linóleo desgastados, techos caídos, y lo que una vez debieron ser sillas de espera ahora eran meros esqueletos de muebles. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue una luz tenue que parpadeaba al final del pasillo principal. Brown y yo nos miramos, sin saber exactamente cómo era posible que hubiera luz en un edificio que no tenía electricidad. Debe ser algún vagabundo o adolescentes causando problemas, dije, intentando convencernos a ambos de que no había nada sobrenatural. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no iba a ser tan simple. Mientras avanzábamos por los oscuros corredores, el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes. Era como si el edificio estuviera amplificando cada uno de nuestros movimientos. Cuanto más caminábamos, más sentía esa opresión en el pecho, una sensación de que algo estaba mal. Muy mal. El pasillo se bifurcaba en varias direcciones, pero seguimos la luz parpadeante. Llegamos a lo que parecía ser una sala de operaciones abandonada. A primera vista, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo más extraño era la camilla en el centro de la sala. Aunque el resto del lugar parecía haber estado vacío por años, la camilla estaba impecable, como si alguien la hubiera preparado recientemente para una operación. Encima de la camilla había vendas nuevas, y algunos instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz tenue. Brown y yo nos miramos sin decir una palabra, pero ambos sabíamos que algo no encajaba. Entonces escuchamos un sonido. Al principio, pensé que era el viento, pero era más profundo, como un gemido largo y bajo. Provenía de algún lugar en las entrañas del hospital. Seguimos el sonido, con nuestras linternas titilando en la penumbra. El camino nos llevó a una parte más antigua del hospital, donde las paredes parecían estar aún más deterioradas y el aire era más espeso. Finalmente, llegamos a la sala de psiquiatría. El letrero oxidado en la puerta lo confirmaba. Justo cuando íbamos a abrir la puerta, el gemido se convirtió en un grito desgarrador. Brown retrocedió instintivamente, y por un momento, ambos dudamos si debíamos seguir adelante. Pero la llamada que recibimos seguía en nuestras mentes. Si había alguien atrapado, teníamos que ayudar. Abrimos la puerta lentamente, revelando una habitación con paredes acolchadas.
Dentro, una figura estaba de pie en la esquina, de espaldas a nosotros. Parecía una mujer, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su espalda. Señora, somos la policía. Estamos aquí para ayudar, dijo Brown, avanzando unos pasos. Pero la mujer no se movió. Me acerqué también, tratando de verle el rostro. ¿Está bien, señora?, pregunté. Fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, apenas unos centímetros por encima del suelo, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, y Brown, que también se había dado cuenta, retrocedió rápidamente. De repente, la figura se giró. Su rostro estaba completamente desfigurado, como si hubiera sufrido quemaduras graves. Pero lo peor era su expresión. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, y su boca se abrió en un grito silencioso que parecía absorber todo sonido a su alrededor. La luz de nuestras linternas comenzó a parpadear y la figura se acercó flotando hacia nosotros. Brown gritó y salió corriendo, y yo no fui mucho mejor. Apenas podía moverme, pero logré girarme y correr tras él. El sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos mientras el eco de ese grito aún resonaba en mis oídos. Al salir del edificio, no nos detuvimos hasta llegar a la patrulla. Ambos nos subimos y arrancamos el coche, alejándonos del hospital tan rápido como pudimos. Ni siquiera hablamos en el camino de regreso a la estación. Cuando tratamos de reportar lo que había sucedido, el jefe nos miró con escepticismo y simplemente anotó falsa alarma en el informe. Pero Brown y yo sabemos lo que vimos. Ninguno de los dos ha vuelto a hablar de esa noche, pero cada vez que paso cerca del antiguo hospital, no puedo evitar sentir que algo sigue acechando dentro de esas paredes, esperando a que alguien más entre. Había trabajado como oficial de policía en mi pequeña ciudad durante más de una década. Las noches eran, en su mayoría, tranquilas, con apenas algún que otro disturbio menor. Sin embargo, una noche, una llamada nos llevó a un pequeño pueblo a las afueras que no estaba en ninguna de nuestras rutas habituales. No era la primera vez que recibíamos una llamada desde esa zona, pero lo extraño era que el pueblo, oficialmente, había sido desalojado hacía más de 20 años. No quedaba nadie viviendo allí, o eso creíamos. Eran casi las 2 de la madrugada cuando recibimos una llamada perturbadora desde el antiguo pueblo de Hollow Creek. La voz del otro lado del teléfono era apenas un susurro, una mujer que pedía ayuda desesperadamente. Dijo que alguien la estaba siguiendo, que la observaban desde las sombras y que no podía escapar. Intentamos rastrear la llamada, pero el sistema solo nos indicaba la vieja estación de policía de Hollow Creek, un edificio que había sido abandonado cuando el pueblo fue evacuado tras una inundación que arrasó con todo en 1997. Yo era el oficial más cercano a esa zona, así que me pidieron que fuera a investigar. Mientras manejaba por la oscura carretera, algo en el aire me hizo sentir incómodo. Había una niebla densa cubriendo todo, y las luces de mi patrulla apenas cortaban la oscuridad. Mientras me acercaba al pueblo, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Las casas estaban en ruinas, muchas medio derrumbadas, y la vegetación había reclamado las calles que antes habían sido transitadas. El silencio era absoluto. No había ni un solo sonido de animales, ni siquiera el viento parecía soplar en esa noche. Finalmente, llegué a la antigua estación de policía. El edificio estaba en pésimas condiciones, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. No se veía ninguna luz en el interior, pero algo en mi interior me impulsaba a entrar. Bajé del coche y encendí mi linterna, aunque sentía que no era suficiente para atravesar la oscuridad que me rodeaba. Mientras caminaba hacia la puerta principal, la sensación de ser observado me invadió. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo las ruinas del pueblo, abandonadas y silenciosas. Al entrar,
El aire estaba denso, cargado de un olor a moho y humedad. La vieja recepción estaba completamente vacía, salvo por una silla volcada y algunos papeles desparramados por el suelo. Comencé a explorar los corredores, llamando a la mujer que había hecho la llamada. «Hola. Soy la policía. ¿Está aquí alguien?», repetía, esperando escuchar alguna respuesta, pero lo único que regresaba era el eco de mi propia voz. Mientras avanzaba por los pasillos, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las paredes parecían moverse, distorsionarse ligeramente, como si el edificio mismo estuviera vivo. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero luego lo escuché. Un susurro apenas audible, viniendo de algún lugar más adelante. Aceleré el paso, convencido de que era la mujer que necesitaba ayuda. Llegué a una puerta al final del pasillo que conducía a las celdas. La abrí lentamente y mi linterna iluminó las paredes de ladrillo mohoso. Las celdas estaban vacías, o al menos eso parecía al principio. Pero entonces vi algo moverse en una de las esquinas. Una figura encorvada, una mujer, se balanceaba suavemente, de espaldas a mí. «¿Está bien, señora?», pregunté, avanzando con cautela. No respondió, solo seguía meciéndose lentamente de un lado a otro. Me acerqué un poco más, y en ese momento, la linterna parpadeó. Cuando la luz volvió, la mujer ya no estaba. Me quedé helado. No había sonido, no había movimiento. Simplemente había desaparecido. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener la calma. No puede haber ido muy lejos, me dije, intentando encontrar una explicación lógica, aunque en el fondo sabía que lo que estaba pasando no era normal. Salí del área de las celdas y comencé a revisar el resto del edificio. Mientras más caminaba, más distorsionado parecía el lugar. Las paredes, que al principio estaban cubiertas de moho y suciedad, ahora parecían resumar un líquido oscuro, casi negro. Los susurros se intensificaban a medida que avanzaba, y sentía como si me rodearan, viniendo de todas direcciones. En un momento, las luces de mi linterna volvieron a fallar, dejándome en completa oscuridad. Mi respiración se aceleró y, por un instante, sentí una presencia justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. De repente, las luces volvieron, pero lo que vi frente a mí me dejó paralizado. La mujer estaba de pie a unos metros de distancia, mirándome fijamente. Su rostro era pálido, sus ojos hundidos y vacíos, y su boca parecía susurrar algo que no podía entender. Retrocedí lentamente, intentando no hacer movimientos bruscos. La figura simplemente me observaba, inmóvil. Finalmente, salí del edificio, sin saber exactamente cómo había llegado hasta la salida. Corrí hacia mi patrulla, encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. Al llegar a la estación, traté de contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Revisaron los registros y, según ellos, no había habido ninguna llamada desde Hollow Creek en años. El pueblo estaba oficialmente abandonado, y nadie había reportado actividad en la estación de policía en más de 2 décadas. Lo que viví esa noche sigue siendo un misterio. No sé quién era esa mujer ni qué era lo que realmente vi, pero una cosa es segura, jamás volveré a Hollow Creek. Llevaba más de 15 años en el cuerpo de policía de una ciudad pequeña y tranquila, y aunque en ese tiempo había visto cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier ciudadano promedio, lo que ocurrió aquella noche sigue siendo el episodio más aterrador de toda mi carrera. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo ver las sombras moviéndose en la oscuridad, y siento como la piel se me eriza al recordar aquellos susurros que no dejaban de seguirme. Era un turno de noche como cualquier otro. Mis compañeros y yo bromeábamos en la estación mientras esperábamos alguna llamada.
En un pueblo tan pequeño como el nuestro, las noches podían ser tediosas, y por eso solíamos hablar de viejos casos, compartir historias o jugar a las cartas para matar el tiempo. Pero esa noche, alrededor de las 2:45 de la mañana, recibimos una llamada que cambió todo. Era una mujer, aunque su voz apenas era audible, susurraba algo sobre un hospital abandonado. No lo mencionó directamente, pero por la descripción del lugar, no había duda. Ella decía que había visto sombras extrañas moviéndose en el interior, figuras que no parecían humanas. La llamada era incoherente en muchos momentos, pero el miedo en su voz era palpable. Algunos de mis compañeros pensaron que debía tratarse de una broma de algún adolescente aburrido, pero algo en mi interior me dijo que debía investigar. El hospital al que se refería la mujer era el viejo Hospital St. Mary's, que había cerrado hacía más de 20 años. La historia oficial era que un incendio había destruido parte del ala principal y que los daños eran irreparables, pero los rumores que circulaban en el pueblo contaban algo mucho más siniestro. Se decía que el incendio había sido provocado para ocultar algo, aunque nadie sabía con certeza qué. Algunos hablaban de experimentos médicos ilegales, otros, de desapariciones misteriosas de pacientes. Todo tipo de teorías rodeaban ese lugar, lo que lo convertía en el centro de leyendas urbanas. A medida que me acercaba al hospital en mi patrulla, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se sentía denso, casi pesado, y el frío se intensificaba a cada kilómetro. Cuando llegué, el edificio parecía una monstruosa sombra en la distancia, con sus ventanas rotas y las paredes ennegrecidas por el tiempo y el abandono. Encendí mi linterna, aunque la luz apenas parecía cortar la densa oscuridad que rodeaba el lugar. Caminé hacia la entrada principal, que estaba bloqueada con tablones viejos y oxidados. Algo me hizo pensar que quizás aquella mujer estaba dentro, o que tal vez había más personas involucradas en esto. No obstante, mientras exploraba, una sensación inquietante se apoderó de mí. Era como si estuviera siendo observado desde las sombras, aunque no podía ver a nadie. Los ecos de mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, pero de vez en cuando, juraba escuchar otros pasos, ligeros, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Decidí adentrarme más. El lugar estaba lleno de polvo, y el olor a humedad era casi sofocante. Algunas áreas estaban completamente destrozadas por el incendio, con partes del techo colapsadas, pero otras estaban increíblemente intactas, como si el tiempo se hubiera detenido. En uno de los pasillos, encontré una puerta que conducía al sótano. No había razón para bajar, pero algo me impulsaba a hacerlo. Mi corazón latía con fuerza, y el instinto me gritaba que me diera la vuelta y saliera de ahí, pero ignoré esas señales. Al bajar las escaleras, el ambiente se volvió aún más pesado. La humedad y el moho impregnaban las paredes, y el sonido de gotas de agua cayendo en el suelo era lo único que rompía el silencio. Mi linterna parpadeó de repente, y en ese momento, lo escuché. Un susurro, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. No podía distinguir palabras, pero sonaba cercano. Me quedé quieto, conteniendo el aliento, y fue entonces cuando la luz de la linterna se apagó por completo. Maldije en voz baja mientras intentaba encenderla de nuevo, pero no había caso. Me encontraba en la oscuridad total, rodeado de un silencio opresivo. Fue entonces cuando lo sentí. Algo pasó rozándome, algo frío y tangible. Me giré de inmediato, pero no había nada. Intenté mantener la calma, repitiendo en mi mente que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, los susurros continuaban, ahora más cerca. De repente, un golpe fuerte resonó a mi izquierda. Giré mi linterna, y cuando la luz volvió por un breve segundo, lo vi. Una figura alta y oscura estaba de pie en el rincón del sótano, apenas visible en la penumbra. Su rostro estaba cubierto por una especie de velo, pero podía sentir sus ojos fijos en mí.
El miedo se apoderó de mí por completo, y retrocedí torpemente, cayendo sobre los escombros en el suelo. Intenté levantarme mientras la figura se movía lentamente hacia mí. Sentía su presencia, y los susurros en mi cabeza eran cada vez más intensos, como si estuviera rodeado por cientos de voces murmurando al unísono. Finalmente, logré encontrar la salida y subí las escaleras a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. Salí del hospital y corrí hacia mi patrulla, mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Cuando llegué, el aire gélido me golpeó el rostro, pero no me detuve hasta estar dentro del vehículo, con las puertas cerradas y el motor encendido. Mientras me alejaba del lugar, los susurros finalmente cesaron, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Esa noche nunca volví a hablar de lo que vi. Nadie me habría creído. Sin embargo, desde entonces, el hospital St. Marie sigue apareciendo en mis pesadillas. Y en cada una de ellas, la figura oscura está más cerca de atraparme. Había sido una semana agitada en la estación de policía. Mi compañero, el oficial García, y yo, apenas habíamos tenido tiempo para descansar entre los informes de robos menores y alguna que otra disputa doméstica. Pero lo que no esperábamos era la llamada que cambiaría nuestra noche por completo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el viejo radiotransmisor crepitó con un mensaje. Era un aviso de que un grupo de jóvenes había sido visto rondando las afueras de un antiguo pueblo fantasma llamado San Isidro, a unos kilómetros fuera de la ciudad. San Isidro había sido abandonado hacía más de 40 años, cuando la minería dejó de ser rentable y las familias comenzaron a desaparecer. Los rumores sobre el lugar estaban llenos de historias escalofriantes, desapariciones inexplicables, apariciones y voces que se escuchaban en la noche. Por supuesto, nadie creía en esas historias hasta que tenías que ir a patrullar ese lugar en medio de la noche. García y yo nos miramos. Sabíamos que era una locura, pero éramos los únicos oficiales disponibles para responder a la llamada. Subimos a la patrulla, ajustamos nuestras linternas y nos dirigimos hacia San Isidro. Mientras conducíamos, el paisaje cambió. Las luces de la ciudad desaparecieron y nos adentramos en un camino polvoriento, rodeado de árboles que parecían cerrar el paso a la luz de la luna. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido del motor y el crujido ocasional de las ramas bajo las ruedas. Después de una hora de viaje, llegamos a las ruinas de lo que alguna vez fue San Isidro. El lugar estaba envuelto en sombras y parecía congelado en el tiempo. Las casas de madera, derruidas por el tiempo, se inclinaban peligrosamente, como si estuvieran a punto de colapsar. Las ventanas, oscuras y vacías, parecían observarnos mientras avanzábamos lentamente con la patrulla. No había señales de los jóvenes que habían reportado, pero decidimos dar una vuelta rápida antes de regresar. Estacionamos el coche en lo que parecía ser el centro del pueblo y salimos. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser en esa época del año. García encendió su linterna y yo hice lo mismo. Caminamos por la calle principal, que apenas era un sendero de tierra, mientras el viento levantaba pequeñas nubes de polvo a nuestro paso. Cada sonido, por pequeño que fuera, nos hacía mirar en todas direcciones. Tal vez ya se fueron, dije, intentando romper el silencio incómodo. García asintió, pero su expresión estaba tensa. Sabíamos que algo no estaba bien. Al llegar a la vieja iglesia del pueblo, notamos que la puerta principal estaba abierta de par en par. La madera estaba tan podrida que parecía que un simple empujón la derrumbaría. Decidimos entrar, solo para asegurarnos de que no hubiera nadie allí. Al cruzar el umbral, el aire dentro de la iglesia era más denso, casi sofocante. El techo estaba parcialmente caído, dejando entrar la luz de la luna en haces irregulares que iluminaban el polvo en suspensión. Mientras inspeccionábamos el lugar, escuché un susurro. Me detuve en seco.
García me miró confundido, y le hice una señal para que guardara silencio. El susurro volvió, esta vez más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, pero no había nadie. ¿Lo escuchaste?, le pregunté a García. Él asintió, con los ojos bien abiertos. Avanzamos hacia el altar, donde el susurro parecía ser más fuerte. Las bancas estaban en su mayoría destruidas, pero lo que realmente nos llamó la atención fue una figura oscura sentada en la primera fila. Al principio pensé que era una estatua o algo dejado por los antiguos habitantes, pero entonces se movió. García levantó su linterna y ambos nos quedamos paralizados. La figura parecía una persona, pero algo no estaba bien. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y su rostro estaba cubierto por una especie de velo oscuro. Lo más inquietante era su postura, estaba completamente erguida, inmóvil, pero emanaba una sensación de presencia, como si supiera que estábamos allí. Señor, somos la policía, está bien, dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no respondió. No se movió, no hizo ningún ruido, solo permaneció ahí, como una sombra viva. De repente, el susurro se convirtió en un murmullo ensordecedor, llenando la iglesia con palabras ininteligibles. Las paredes comenzaron a vibrar y las luces de nuestras linternas parpadearon. El suelo bajo nuestros pies tembló levemente, y en ese momento, la figura se levantó. No caminó hacia nosotros, simplemente flotó, acercándose sin ningún movimiento visible. El pánico me invadió. García retrocedió, tropezando con una banca caída, y yo me quedé congelado. La figura seguía acercándose, y con cada paso que daba, el aire a nuestro alrededor se volvía más pesado, como si estuviera drenando la energía del lugar. «¡Corre!», grité, y fue lo único que pudimos hacer. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia la salida de la iglesia. Sentía su presencia detrás de nosotros, como si algo invisible nos persiguiera. Apenas llegamos a la puerta cuando escuchamos un grito desgarrador que resonó por todo el pueblo. Subimos a la patrulla y aceleré lo más rápido que pude. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor y vi algo que nunca olvidaré. La figura estaba parada en medio del camino, observándonos, con esos ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. No nos seguía, pero su simple presencia me hizo sentir como si nunca estuviéramos realmente a salvo. Al llegar de nuevo a la estación, intentamos reportar lo que habíamos visto, pero, como siempre, nadie nos creyó. San Isidro fue catalogado como un pueblo abandonado, pero sé que algo más habita allí. Algo que no pertenece a este mundo. Desde esa noche, García y yo hemos evitado hablar de lo que ocurrió. Sin embargo, hay veces en las que, en la oscuridad de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que escucho ese susurro de nuevo.